Después de tantas adversidades que parecían imposibles de superar, al final, la felicidad finalmente sonrió para Trong y Tiaunu. El día que él regresó después de meses de desaparición sin dejar rastro, también fue el día en que todos estallaron de alegría. La pequeña chica que había esperado en desesperación ahora llevaba un vestido de novia blanco radiante caminando junto a la persona que amaba. El sol se ponía, las risas se mezclaban con los aplausos de felicitaciones, todo parecía un hermoso sueño. Pero, ¿realmente será esta felicidad completa? Hay algo que no se ha dicho detrás de su sonrisa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir los giros inesperados en la historia de amor llena de altibajos de Trong y Tiaunu. Todo sucedió rápidamente, desde la elección del lugar hasta la selección del atuendo y la planificación de la ceremonia. Trong hizo todo lo posible para convertir este día especial en un momento inolvidable. Sabía que no era solo un día de celebración, sino un hito importante en sus vidas. Un viaje que él y Tiaunu habían soñado juntos, que habían caído y se habían levantado para llegar a este día. Recordó los días antes de que Tiaunu tuviera que irse, los días en los que se sentaban juntos, compartiendo promesas de un futuro brillante. En ese momento ninguno de los dos podría haber imaginado que un día tendrían que enfrentarse a un desafío tan grande. Los meses separados fueron dolorosos, pero también fueron el motor que los impulsó a seguir luchando. En cada paso, ya fuera de tristeza o alegría, siempre se tuvieron en el corazón. El gran día se acercaba y Trong se despertó temprano. La luz de la mañana entraba por la ventana, despertándolo de su sueño sobre un futuro junto a Tiaunu. Se miró en el espejo, se observó a sí mismo y se preguntó si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar todo lo que estaba por venir. La felicidad llenaba su corazón, pero no faltaban las preocupaciones. Cada segundo que pasaba lo hacía sentir más tenso, porque sabía que este era un punto de inflexión, algo irreversible. Sin embargo, lo único que Trong sabía con certeza era que no iba a perder a Tiaunu una vez más. No permitiría que nada, ni los desafíos, ni las dificultades pudiera romper su amor. La boda no era solo un día especial, sino la culminación de todos los esfuerzos y esperanzas de los dos. Era la prueba del amor, que habían superado tantas dificultades para llegar a este punto. Y hoy él haría todo lo posible para que ese día fuera perfecto. Mientras Trong se preparaba para la boda, Tiaunu enfrentaba sentimientos diferentes. Aunque había esperado este día durante mucho tiempo en su corazón, todavía había algunas preocupaciones. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar los desafíos que la vida les traería? ¿Podrían sanar por completo los sentimientos, los malentendidos y las dificultades del pasado al comenzar una nueva vida con nuevos roles y una nueva familia? Tiaunu no podía evitar pensar en estas cosas. Sabía que el amor no siempre es tan perfecto como en los cuentos de hadas, y que la perfección no es el único objetivo en una relación. De hecho, el amor es un viaje continuo de aprendizaje, compartir y aceptarse mutuamente con todas sus imperfecciones. Sin embargo, ella no quería que la boda fuera solo un evento temporal, una alegría por un día. Quería que esta boda fuera el comienzo de un largo viaje, un hito para una vida juntos llena de amor y apoyo mutuo. Los días previos a la boda, Tiaunu pensó mucho. No solo se preocupaba por el futuro de su relación, sino también por las cosas que Trong aún no entendía completamente de ella. ¿Sería capaz de entender lo que ella necesitaba, lo que quería compartir con él en la vida matrimonial? No quería ser la única que tuviera que cargar con todo, y mucho menos que su amor se desvaneciera con el tiempo. El amor es compartir y dar, y esperaba que Trong fuera la persona con quien construiría una vida matrimonial llena de amor y respeto mutuo. Los sentimientos de Tiaunu eran mixtos. Sentía la alegría de los preparativos de la boda, pero también un poco de nerviosismo y ansiedad. Sucedió todo como ella esperaba.
Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar todos los desafíos que la vida les pondría en el futuro. Aunque tenía preocupaciones, Tieu-nu sabía que este amor era real. Ella y Truong habían superado tantas dificultades para llegar a estar juntos y confiaba en que serían capaces de superar cualquier obstáculo en su vida matrimonial. Solo tenía que confiar en su amor, en todo lo que ambos habían construido y mantenido a lo largo del tiempo. Y sobre todo, esperaba que la boda fuera el hito que les permitiría comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo en su amor. Lleno de dulces recuerdos y grandes promesas, Truong y Tieu-nu tuvieron un pasado hermoso, un amor profundo que ambos siempre guardaron en sus corazones. Vivieron muchos momentos dulces, momentos felices que nunca podrían olvidar. Pero ese amor, por más fuerte que fuera, no pudo evitar los desafíos que la vida les trajo. Las dificultades, los contratiempos, los momentos que los hicieron enfrentar dolor y preocupación. Al final, lo que ambos no esperaban ocurrió. Truong desapareció de manera repentina, dejando a Tieu-nu sola y desesperada. El tiempo en que Truong estuvo ausente fue un periodo lleno de tensión y miedo. Tieu-nu no sabía qué hacer. Cada día que pasaba se sentía como un desafío más grande para ella. No sabía si Truong estaba bien, si aún pensaba en ella y en el amor que habían construido. Las largas noches en silencio, los días tranquilos sin él a su lado, hicieron que sintiera un vacío indescriptible. Solo podía esperar, rogando que algún día él regresara, esperando cada minuto, cada momento con esperanza. Pero luego un día, cuando ella pensaba que todo había terminado, Truong regresó. Su aparición, aunque inesperada, no fue un regreso tan fácil como ella había imaginado. Truong volvió con cicatrices en su alma, con dolores, con recuerdos que no podía olvidar tan fácilmente. Ya no era el mismo de antes y lo que había vivido lo había cambiado, lo había hecho diferente. Cuando Truong entró nuevamente en la vida de Tieu-nu, todo había cambiado. Su amor seguía intacto, pero las emociones, la comprensión entre ellos ya no eran las mismas. Después de tantas adversidades, ambos se dieron cuenta de que el amor no es solo palabras dulces o momentos felices. También es comprensión, compartir y a veces incluso el silencio cuando no se pueden expresar las cosas que se llevan dentro. Surgieron distancias invisibles, cosas no dichas que los hicieron sentir distantes, aunque el amor seguía presente. Cada vez que se miraban se daban cuenta de que había cosas que necesitaban aprender de nuevo. Ya no eran esos abrazos cálidos, ni las charlas animadas, sino momentos en los que se sentaban juntos, buscando lo que se había perdido. Tenían que aprender a escucharse, a amarse en el silencio, y a veces aceptar que el amor no siempre puede ser perfecto. Las cosas que no se podían resolver, los problemas no dichos, eran parte del camino que debían recorrer juntos. Truong y Tieu-nu entendieron que su amor no podía ser como antes, pero eso no era algo negativo. Volverían a construirlo desde las pequeñas cosas, esas cosas que parecían normales, pero que eran la base para un amor fuerte. Juntos encontrarían la manera de reconectar, juntos sanarían las heridas y juntos mirarían al futuro con una nueva esperanza. El día de la boda se acerca, pero entre Truong y Tieu-nu aún quedan preguntas sin responder, preocupaciones que no pueden ser disipadas. Truong no puede evitar sentirse ansioso, una ansiedad constante al pensar en el futuro. ¿Tendrá la fuerza suficiente para proteger y cuidar a Tieu-nu, la mujer que ama durante el resto de sus vidas? Sabe que la ha herido en el pasado, que se fue en momentos en los que ella más lo necesitaba. Esos momentos cuando él estuvo ausente, Tieu-nu tuvo que enfrentar las dificultades sola. Ahora, ¿qué puede hacer para compensar las pérdidas que ella ha sufrido? Cada paso que da parece pesado, pues no sabe cómo recuperar la confianza perdida, la confianza que él mismo dañó sin querer. Se promete a sí mismo que la historia no se repetirá, pero ¿cómo puede demostrar que esta vez es diferente? Tieu-nu también tiene sus propias preocupaciones. Ha esperado mucho para este gran día, soñando con una boda perfecta, con una felicidad eterna.
Pero, ¿será eso posible? La alegría del día de la boda será suficiente para mantener un amor duradero a lo largo de la vida. Ella también había sido herida, y los recuerdos dolorosos de las veces que él se alejó de los momentos de soledad siguen presentes en su corazón. Las preguntas siguen rondando en su mente. ¿Será este amor para siempre o solo un sueño fugaz? ¿Será capaz de abrir su corazón y confiar nuevamente en Truong, quien fue la persona en la que puso toda su fe en el pasado, pero también quien la hirió hasta el punto de que pensó que nunca podría sanar? Hay secretos que Truong aún no le ha contado, cosas que ella no sabe y que tal vez sean un factor importante en su relación. Estas preguntas sin respuestas hacen que Truong y Tieu-nu se sientan como si estuvieran en una encrucijada. Ambos esperan un futuro brillante, pero también cargan con dudas, con heridas que aún no se han curado. Se aman, pero ¿será su amor lo suficientemente fuerte como para superar todos los desafíos que están por venir? Las cicatrices del pasado podrían ser la fuerza que los haga más fuertes, pero también podrían ser lo que los detenga en su camino hacia adelante. Ambos saben que el amor no siempre es perfecto y tendrán que esforzarse mucho para reconstruir lo que se ha perdido. A pesar de cuán grandes sean estas preocupaciones y miedos, no pueden detenerse. Saben que el amor necesita perdón, necesita aceptar las imperfecciones y heridas del pasado para poder seguir adelante. Cada uno tiene sus propios temores, pero en el fondo saben que solo encontrarán la paz cuando enfrenten y hablen sinceramente sobre sus sentimientos. Tanto Truong como Tieu-nu necesitan confiar el uno en el otro, no solo en los momentos felices, sino también en los momentos difíciles, cuando las dudas y los temores no pueden evitarse. Con todos estos pensamientos en mente, saben que su amor necesita tiempo para sanar y volverse más fuerte. Un pequeño paso el día de la boda podría ser el inicio de un largo viaje lleno de desafíos, pero también de momentos felices. Aprenderán a amarse no solo con palabras, sino con hechos, y juntos construirán una nueva vida, una familia que ambos desean. Y aunque el camino que tienen por delante sea difícil, seguirán adelante cada día por el amor que han elegido. Finalmente el día de la boda ha llegado, y con él una alegría completa pero también no exenta de preocupación. Tieu-nu entró al altar con su vestido de novia blanco. Cada paso que daba parecía calmar sus miedos, pero también hacía latir su corazón con fuerza. La luz de las lámparas brillaba creando un ambiente hermoso y acogedor, como un cuento de hadas que alguna vez soñó. Todos a su alrededor la observaban, pero su mirada estaba completamente centrada en Truong, quien la esperaba al final del pasillo. Su rostro estaba radiante de felicidad, pero en sus ojos aún brillaba una ligera preocupación, preguntas sin respuesta, sentimientos que no podían ser apagados completamente. Truong esperaba, su corazón latía fuertemente al ver a Tieu-nu acercarse hacia él. Era un momento que había esperado durante tanto tiempo. No podía creer que finalmente ese día hubiera llegado. Todos esos años difíciles, todas esas noches largas en las que había soportado su ausencia se desvanecieron en ese momento. La sensación de nerviosismo, los miedos del pasado parecían ceder ante una felicidad indescriptible. Miró a Tieu-nu y su corazón se llenó de gratitud. Ella fue quien le enseñó qué significa el amor, la perseverancia, el perdón. A medida que Tieu-nu se acercaba, cada paso parecía acercarlos más a un nuevo comienzo. El sonido de sus pasos resonaba en el aire y cada suspiro de Truong parecía elevar sus emociones. Cuando Tieu-nu se detuvo frente a él, todo lo demás parecía desaparecer, como si solo existiera su mundo, el mundo de ellos dos. Las preocupaciones, los miedos sobre el futuro ya no importaban. Estaban allí juntos comenzando una nueva vida, un camino que ambos habían esperado tanto tiempo. Cuando se dieron sus votos, Truong no podía apartar la mirada de Tieu-nu. Miró a sus ojos y en ese momento sintió una extraña paz. Esto no era el final, sino un nuevo comienzo lleno de esperanza. Truong se dijo a sí mismo que la vida nunca es perfecta.
Siempre habrá desafíos, habrá momentos dolorosos, pero él nunca dejará que ella los enfrente sola de nuevo. Siempre luchará por protegerla, cuidarla para que ella no tenga que preocuparse por nada. Truong entendió que el amor es un esfuerzo constante, una entrega diaria, y estaba dispuesto a hacer todo por Tieu-nu. Tieu-nu sentía lo mismo. Sabía que el amor no siempre es fácil. Hubo momentos en los que tuvieron que enfrentar desafíos imprevistos, momentos de duda y cansancio, pero también sabía que mientras estuvieran juntos, todo iría mejor. No pedía un amor perfecto, solo un amor sincero, un amor capaz de superar cualquier dificultad. Con Truong, sabía que enfrentarían todo juntos. Confiaba en él, confiaba en sí misma y confiaba en el amor que ambos habían construido. Cuando se dieron sus votos, no solo fue una promesa durante la ceremonia, sino una promesa eterna en el corazón de ambos. Una promesa de estar siempre juntos, nunca rendirse sin importar lo que pase. No sabían lo que el futuro les depararía, pero sabían que mientras estuvieran juntos, superarían cualquier desafío grande o pequeño. Hoy Truong y Tieu-nu comienzan una nueva vida, no solo como una pareja en una boda, sino como compañeros para todo el largo camino que tienen por delante. No prometen que todo será perfecto, pero sí prometen siempre intentarlo, amarse y cuidarse sin importar cuántas dificultades enfrenten. Entienden que el amor no son solo momentos dulces, sino un esfuerzo constante, el perdón y la aceptación mutua. Cuando salieron juntos del altar, no fue solo un paso hacia la vida matrimonial, sino un paso firme hacia el futuro. Un futuro lleno de esperanza y amor. Después de la boda, la vida de Truong y Tieu-nu no fue tan tranquila como esperaban. Los desafíos y las dificultades siguieron apareciendo junto con cambios que ninguno de los dos pudo prever. En los momentos en que parecía que la vida volvería a la calma, surgían nuevos obstáculos que alteraban su ritmo. Pero a lo largo de todo este viaje, su amor se volvió cada vez más fuerte y sólido, porque tanto Truong como Tieu-nu seguían aprendiendo y dándose el uno al otro. Después de casarse, Truong no solo desempeñó el papel de esposo, sino también el de compañero cercano de Tieu-nu. Comenzó a entender que el matrimonio no es solo compartir días felices, sino también es compartir, comprender y empatizar. Aprendió a escuchar a Tieu-nu, a entender los sentimientos más profundos que ella rara vez expresaba, y se dio cuenta de que para construir una vida matrimonial duradera, debían enfrentarse juntos a cada desafío, resolver problemas que nunca antes habían considerado. Truong ya no era el esposo que solo estaba a su lado en los momentos felices, sino que realmente se convirtió en un amigo, alguien dispuesto a acompañarla y compartir todas las cargas con ella. Tieu-nu también aprendió mucho en la vida matrimonial. Su corazón ya no estaba cerrado como antes, no guardaba todas las preocupaciones y tristezas dentro. Se dio cuenta de que compartir era la clave para acercarse más el uno al otro. Aprendió a confiar en Truong, aunque en ocasiones aún albergaba dudas, pero sabía que él siempre sería alguien en quien podría confiar. También entendió que solo a través de la confianza y la comprensión mutua podrían superar cualquier dificultad en la vida. La vida matrimonial de Truong y Tieu-nu no fue siempre perfecta, pero con cada desafío llegaron a entenderse más y a quererse más. No eran personas perfectas, no siempre podían resolver todos los problemas fácilmente, pero habían aprendido a aceptar las imperfecciones del otro y a esforzarse juntos para mejorar. Cada vez que se enfrentaban a dificultades, no daban un paso atrás, sino que avanzaban aprendiendo a superar los obstáculos juntos. Para Truong y Tieu-nu, el amor no es perfección, sino perseverancia, sacrificio y esfuerzo continuo. Su historia de amor no es la historia de mañanas tranquilas o noches románticas, sino la historia de levantarse después del fracaso, de esos momentos en los que vieron en el otro fortaleza y disposición para aceptarse con todo lo bueno y lo malo. Han demostrado que aunque la vida esté llena de desafíos, si ambos se toman de la mano y atraviesan todas las dificultades, el amor siempre será el punto de apoyo que los impulse hacia adelante.
No hay nada perfectamente perfecto en el amor, pero para Truong y Tiaunu la perseverancia y el amor son todo lo que necesitan para construir una vida juntos. Su historia de amor es una historia de esfuerzo de compartir y de sentimientos sinceros. Con cada día que pasa su amor se profundiza aún más y saben que mientras siempre estén juntos no hay desafío que no puedan superar.